referimos a la neurología, la palabrita la pedimos en el 2. El sufijo logo, que significa estudio, y neuro, sistema nervioso, que es el estudio del sistema nervioso. Pero resulta que el sistema nervioso es el responsable de exactamente ¿de qué? Estímulos. Miren esto. Aquí tenemos un medio externo que es el salón. En rojito está su cuerpo. Su cuerpo es el medio interno. Y el sistema nervioso lo que hace es mira la intersección del medio externo con el medio interno para la toma de decisiones. Si el sistema nervioso se equivoca, el individuo puede perder la vida. ¿Estamos de acuerdo? Piensen que estamos al frente de la Universidad de la Avenida y hay un perro pinche en la intersección de las dos avenidas. Al frente de donde está el tren hay un perro Rottweiler. El pinche está al pie del frente peatonal y tiene que tomar las decisiones. No usted lo puede matar. Pero si pasa, un carro lo puede atropellar, ¿sí o no? Entonces tiene que dar paso. Bueno, esa es la función del sistema nervioso. Entonces el que toma las decisiones. Bien, pero resulta que el sistema nervioso tiene una unidad que tiene forma y estructura y es la más importante dentro del mismo y se llama neurona. O sea que la neurona es la unidad estructural que tiene forma y tiene función. Pero resulta que además de las neuronas también tiene las células de glía. Y dentro de las células de glía están las células del microglia, las cuales son las que defienden al sistema nervioso. Están los astrocitos, que son los soportes, lo que le dan la estructura física para el entramado o para permitir el procesamiento de las neuronas. Están los astrocitos, los cuales van a producir la mielina, pero en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central. Y están las células de Schwann, están las células de Schwann, las cuales producen la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y están los ependimocitos o el epéndimo, el cual tapiza los huecos del sistema nervioso. Y están por último los plexos coroideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Ahora la importancia. Y la unión entre las neuronas y las células de glía, ¿no? Es el aire. Entonces forma el neuropilo. Neuropilo. Entonces, ¿qué es el neuropilo? El entramado entre las células de glía y todas las células de el entramado entre las neuronas y las células de glía. ¿Me dio a entender, sí o no? ¿No? ¿Qué es el neuropilo? Todo la neurona y lo que fija la neurona se le da el soporte. Ejemplo, si el sistema nervioso fuera el berreón del maduro,
La neurona es maduro, pero para que madure y trabaje bien, entonces necesita toda esta vaina, de la Delcy Rodríguez, del Diosdado Cabello, oiga, ¿verdad? Todos los Vladimir son berriondos, ¿no? Vladimir Putin, mijo. Vladimir Farino López, Venezuela. Yo tengo un auxiliar aquí de Estado que se llama Vladimir. Ese sí es buena gente. Los demás no. Entonces, las células de glía es lo que le colabora para que la neurona trabaje bien. ¿Quién es el soporte maduro? Para que todavía no se le haya dado material. Pues todos estos redondos, en especial Vladimir Padrino López. Y aquí en Colombia también ya salió muchos del pacto histórico. De madre que reconocen que ganaron las elecciones fue Maduro. Yo estoy viendo la noticia. Grave. Grave. Bueno, ojalá cambie porque ahora la cosa está berraca. Con el atentado ahora que hubo, se fue atrás de todo lo relacionado con el proceso de paz. Bueno, ¿queda claro hasta aquí? ¿Sí o no? Ah, no. Sí. Entonces vamos a empezar a estudiar en detalle la neurona. La neurona es aquella que tiene forma y función y es la célula más importante del sistema nervioso. Borro. Entonces, una neurona. La neurona se parece mucho a uno del folclore colombiano relacionado con la música. ¿Qué tenemos autóctonos nuestros? Doctor, una pregunta. Señora. ¿La neurona, las células de glía son parte de la neurona o son otro tipo de células? Otras células, las cuales permiten que la neurona esté bien. Entonces Maduro necesita que le llegue plata, entonces está el ministro de Hacienda. Que lo defiendan, está el ministro de ¿qué? De Defensa. Que hable bien de Maduro, de comunicaciones, todo eso son soporte. Entonces, recuerde que una de los folclore nuestro es la cumbia colombiana, ¿no? Y recuerde que la cumbia tiene cuerpo y tiene corazón. Tenemos la neurona. La neurona entonces tiene un cuerpo o soma y tiene un cilindro, eje, axón o neurita. Todo es sinónimo. Entonces voy a pintarlo. Entonces, vamos acá. Este es el cuerpo. El cuerpo también tiene dos sinónimos, cuerpo, soma o pericarion. Tiene un citoplasma, un núcleo y estas prolongaciones laterales llamadas dendritas. El otro es el cilindro, eje, axón, neurita y tiene estas prolongaciones laterales llamadas fibras terminales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listos. ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, miren, aquí encuentran un animal no humano que es el equino. Pero el equino se parece a un animal humano llamado dama que por todo lado donde se pinte es hermosa. Donde no tiene, miren, caballo por donde se pinte es un animal muy expresivo, muy elegante. Y para que eso pase, tiene que tener un excelente sistema nervioso. Aquí está entonces, colegas, una neurona, miren tan bonito. Esta neurona que tiene
tiene un cuerpo, mírenlo, un núcleo, un citoplasma. En el núcleo está el nucleolo, miren. Pero en el citoplasma existe unos organelos que dan la apariencia de piel de tigre llamados corpúsculos de Mills o cuerpos tigroides. Y la función de los corpúsculos de Mills o cuerpos tigroides es fabricar proteína. Tiene estas prolongaciones laterales llamadas dendritas. ¿Sí me siguen todos o no? Este es el axón. El axón se parece muchísimo a un alambre de luz. El blanco corresponde al núcleo de cobre. Y alrededor del núcleo de cobre el alambre de luz tiene un caucho, ¿sí o no? Ese caucho aquí se llama mielina. Y la mielina las produce unas celulitas llamadas células de Schwann. ¿La estamos viendo o no? Mira, ahí está la mielina, todo esto es mielina, y estas son las células de Schwann. Las células de Schwann forman parte del neuropilo, es decir, del sostén. Pero las células de Schwann producen la mielina ¿en qué sistema nervioso? ¿En el central o en el periférico? En el periférico. No, señora, en el central. ¿O coloqué lo contrario? Sí. ¿A qué dice mentiras? El periférico son las de células de Schwann que son productoras de la mielina, ¿no? El periférico produce la mielina, la producen las células de Schwann, y en el central la producen las células de oligodendroglio u oligodendrocitos. ¿No son los mismos que los artrocitos que nos dijiste? No, otra vez. Profe, espere. ¿Seguro que coloqué mal? Artrocitos. Vamos aquí entonces. Voy a mirar aquí porque yo no lo he borrado. Bueno, entonces, oye, las células de glías microglia es de defensa. Astrocitos, soporte físico. Las células de Schwann producen la mielina en periférico. Las células de oligodendroglio u oligodendrocitos producen la mielina en el central. ¿Vamos bien? El epéndimo tapiza o recubre los huecos del encéfalo. Plexos coroides producen el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Me había metido la pata? Sí. Oh, carajo, bueno. ¿De una vez? Entonces miren acá. Atención. Miren acá, por favor, que esto es muy importante. Cada 3.5 a 5 centímetros de mielina hay una partecita donde no hay mielina y reciben el nombre de nódulo de Rambier. Y el nódulo de Rambier es muy importante para la conductividad saltatoria. ¿Vamos bien? Saltatoria. Bueno. Vuelvo a mi pueblo, año 80. En ese momento, don Rafael Antonio Mariño, ¿sí lo conoces? Él no vivía en Colombia, vivía en Inglaterra. Y desde ahí somos amigos. Yo llamaba a Rafael hasta Inglaterra. Y me tocaba ir a Telecom. ¿Sí se acuerdan de Telecom? Bueno, para tener un teléfono tocaba mandar a un senador, porque era oficial. Llegábamos a las 11:40 a Telecom y nos decían los empleados, vuelva a la 1 porque... ¿Qué pasó? Vuelva a la 1 porque ya voy a cerrar. Sí, imagínense eso. Cambió la telefonía de oficial a privado. Llego a las 12 a cualquiera de las entidades ahora de telefonía celular, Comcel. Siga, por favor, se toma un tiempo. Uy, pero van a ser las 12. Sí, no hay problema, yo te atiendo. Porque esa señorita tiene conexión. La tiene como un principio. Y para que me den un teléfono, necesito un senador. No, a los 5 minutos. Y si tengo buen Villegas, entonces compro. Pero como yo no tengo para un iPhone, pues tengo hijo. Pero con esto se me cae. Por eso me defiendo mi señora cuando me pega. Hablo con el iPhone. Bueno. Entonces iba a Telecom y tocaba una telefonista y tocaba que le diera Manuela ese, le recho el teléfono, un J y al cabo de los 10 minutos levanta el teléfono aquí con una que me comunique con el tercera que me hablar con Rafael Marillo. Entonces timbra allá y aló y se va entonces. Recuerden, de Rondón Boyacá habían unos postes y en esos postes había unos cables.
Entonces es como lo de ahorita, lo de la corriente, que es poste y cable, ¿sí o no? Había otros que era para telecom. Entonces arrancaba el cable Rondón, Ramiriquí, Genesano, Tunja, Tierra Negra, Bogotá, Barranquilla, pasar el mar Atlántico con un cable en el piso del océano, Inglaterra, aeropuerto de Beirut y allá. ¿Qué me pasa, Rafael? Esto pasó, Rafita, ¿qué haré? ¡Aló! Y a los 5 segundos escuchaba, ¡aló! ¿Cómo vamos? Aquí estudiando, pero bien. Pero resulta que estaba lloviendo en mi pueblo, un derrumbe, se cayó el posta, se rompió el alambre y ¿qué pasó con la comunicación? Pero vino un fisiólogo y dijo, pero venga, para mandar la información desde la cabecita hasta el dedo gordo es Rondón, Boyacá en la tierra, eso demora mucho. ¿Por qué no hacemos lo que hace el cuerpo? Recuerde que James, cuando fue el mundial, el anterior, no el pasado, sino el anterior, recibió una pelota en el pecho, la bajó y sacó y disparó el gol. Eso fue, pero una vaina excelente, de ahí se internacionalizó, porque la información viaja de nódulo de Rambiera a nódulo de Rambiera, o sea que la información baja ahí. Ahora, ¿cómo tenemos la telefonía? Rondón Boyacá, aló, hay un satélite arriba, ¿sí o no? Aló en tiempo real. O sea que de los nódulos de Rambier se sacó la telefonía satelital. Y ahora encontramos postas con alambres de teléfono. ¿No? Incluso en las razones sociales ahora aún persiste el teléfono fijo. Pero ¿quién llama al fijo? Más. Incluso hasta el celular, ahora es un WhatsApp, ahora es toda la parte de telemática. Muy bien. ¿Queda claro los nódulos de Rambier? ¿Sí o no? Sí. Listos. Pero no olvidemos que si yo paso aquí para que quede bien bonito, recuerden que ahora en neurología ya no son de empezar a hilar muy delgado. Mire esto tan bonito. Entonces yo aquí veo una neurona muy bonita, ¿sí o no? Pero maravilloso, pero para poder entender esto las anteriores fotos ayudan mucho. Entonces, ¿qué tengo aquí? Este es el cuerpo o soma, el núcleo, las dendritas, el axón, la mielina y las fibras terminales. Bueno, hasta ahí todo en orden, ¿sí? Pero resulta que no todas las neuronas son las mismas, bien. Míralas acá. Entonces, en la primera fotico encontramos una neurona y se llama neurona multipolar. En la foto, el centro está el cuerpo de la neurona y dos extremos se llaman bipolares. En la tercera está el axón y un cuerpito al lado pseudo falso, se llama pseudonipolar. Cuerpo, dendritas, axón, fibras terminales. O sea, ¿cuáles son los tipos de neuronas? Desde el punto de vista anatómico. Multipolar, bipolar, pseudonipolar. Bueno, ¿todo bien o no? Pero mire lo que vamos a hacer ahora. Llegaste a Inglaterra, Rafita. O sea que viajó por un nódulo Rambier, ¿o no? Gracias, Rafita. Dios te pague. Que con Rafa nos conocemos de hace los años de Matusalén. ¿Pseudo qué? Yo les estaba dibujando que me parece. Es que no sé, ya estoy tan limitada de ver que porque ya necesito dibujar, necesito Bueno, entonces, atención. Todos nos vamos a concentrar acá.
En el lado izquierdo de su pantalla tengo una neurona, cuerpo, dendritas, axón, fibras terminales. En cambio, en el centro de su pantalla tengo otra neurona, cuerpo, núcleo, dendritas, fibras, axón, fibras terminales. Y aquí está mi codo. Don Rafa me acaba de traer un tintico. Ya lo probé. Pero le echó azúcar con un berraco. No quiero matar. Significa que don Rafa quiere verme enfermo, quiere que me dé diabetes. Entonces no va a tomar el tinto. Ah, Que ya no lo quiere. pero no lo quiero. Le ofrezco de comer, pero si no tiene ganas, pues ganas no. Entonces, como mi único movimiento es levantar el pocillo, manejar la cuchara, pues mire, dice, una tristeza. De personas que se dedican estrictamente a ejercer los músculos, ¿no? Bueno, entonces, cuando se unen dos neuronas, aquí se llama sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La unión de neuronas. Unión de neuronas. Pero resulta que esta es una sinapsis, sí, pero ¿entre qué está la sinapsis? Entre neuronas, o sea que se llamará una sinapsis neuronal. Pero aquí la unión es entre la neurona y el músculo. ¿Cómo se llamará? Sinapsis, ¿qué? Neuromuscular. Por favor, pilas con lo que digo. Vamos a pensar ahora que mis bíceps no son mis bíceps, sino es este tubo que es un neón. Un tubo que tiene un gas. Y aquí va el axón. Cuando la luz prendo el interruptor, se va el electrón estimula el neón y la excitación del neón genera la luz. Si aquí va la estimulación del músculo, que genera contracción, y va de gusto un tintico. Y además, como me gusta gratis. Resulta que a través del alambre de luz circula electrones. Si yo corto el alambre de luz, ¿se prende tú? No. Entonces funciona por continuidad. Pero resulta que el sistema nervioso no funciona por continuidad. Se necesita que se libere un neurotransmisor. Entonces funciona por continuidad. Bueno, Con diéresis. ¿Dónde se va a liberar el neurotransmisor? ¿en los botones? En la sinapsis. Aquí y aquí. ¿Me siguen o no? Y hay muchos NT, neurotransmisores. ¿Ustedes ya vieron algo de fisiología o no? No. ¿De fármaco tampoco? No sé. Neurotransmisores. Entonces tenemos la adrenalina, la acetilcolina, la oxitocina, la serotonina, la biotenina, el glutamato, el ácido gamma aminobutírico, un chingo. Significa que este neurotransmisor debe estar en algún ladito, ahí. Cuando se necesita, lo produce y pasa aquí. Y luego se reabsorbe porque el organismo es muy eficiente. ¿Quién produce esos neurotransmisores? Ahora sí. Los botones sinápticos. Entonces, estos botoncitos están a nivel de las fibras terminales. Míralo acá. Este es un botón para la sinapsis. Y mire que tiene esferitas. Y en esas esferitas están los neurotransmisores. ¿Aló? Entonces, realmente están en las fibras terminales. Pero ¿quién se le pega a las fibras terminales? Pues las dendritas. Por eso las vemos aquí, miren. Si ven las dendritas, y ahí están los botones terminales. Pero los botones terminales son hijos de las fibras terminales, y las fibras terminales son hijas del axón. Y el axón, que llega aquí, se le pegan a las dendritas, y aquí libera el neurotransmisor. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es sinapsis? La unión de Unión. neuronas.
¿Cuántos tipos de sinapsis hay? Solo Mínimo. hemos visto uno. Dos. Neuromuscular. Neuronal y neuromuscular. Bueno, vamos a aprender aquí dos cositas importantes. El glóbulo rojo y la neurona, nosotros nunca lo van a olvidar. De hecho, estas preguntas les va a salir en su examen saber pro. Yo la pregunté hace más de 15 años y siempre que pregunto a los egresados, le salió esa sí, esa es de mi autoría. Es la puse. Bueno, no porque lo haya descubierto, no, porque es muy importante. El glóbulo rojo y la neurona son las únicas células del cuerpo que no necesitan insulina para utilizar la glucosa. ¿Qué tal eso? Y si entra glucosa a la lata, ¿qué se necesita para quemar esa glucosa? ¿Perdón? Pues sí, pero la glucosa entra, esta es la energía. ¿Necesitan? ¿Oxígeno y glucosa? Sí, pero y entonces, ¿qué tiene que tener las células a la lata? Mitocondria, mira la cantidad de mitocondria. Pero como un hijo de madre, ¿no es que donde realiza la respiración? O sea, yo puedo tener todos los problemas, Dios no los quiera, perdí una mano, perdí un ojo, perdí una oreja, pero que mis axones y mi neurona esté bien. Ya miraremos cómo salimos de la depresión, ¿sí o no? Mire cómo el atentado, no, eso no puede ser. ¿Cómo así que entre colombianos los seres humanos son los únicos animales bestias en el cual me incluye que disfrutamos mutilando al otro? Los animalitos no humanos, el uno mata al otro, pero si mata al otro es para sobrevivir, no lo hacen por deporte. ¿Cómo va a ser eso? Meterle una boqueta llena de dinamita, mire cuánta gente murió ahí y hablando de paz. No se puede, eso tiene que cambiar, porque así es imposible. ¿Qué hace una mamá que tenga dos hijos? Uno está en el ELN y el otro está en el ejército. ¿Qué hace ahí la mamita? Bueno, entonces vuelvo acá. ¿Esto qué es? Mielina. Y donde quiera que hay mielina se va a ver de color blanco. ¿Ya o no? Blanco. Bueno. ¿Cómo nos va hasta aquí? Cuéntenme a ver. Bonito, hasta ahora estamos entrando. Mire esto tan hermoso. Entonces, mire, en el fondo está el axón, que es el alambre cobre, ¿sí o no? Sí. Cobre, axón. Pero por fuera hay un caucho. ¿Cómo se llama el caucho? La mielina. ¿Quién la produce? Las células del suano. O sea que este es periférico central. Eso, súper. Y mire los nódulos de Rambier. ¿Sí lo ven o no? ¿Lo ven? ¿O no? Raro. Pero mire aquí, al otro lado. ¿Qué tengo? Axón, mielina. Ay, jue madre, pero ¿quién produce la mielina? Ah, las células de oligodendronia u oligodendrocitos. ¿Es central o es periférico? Central. ¿Ven? Entonces, si yo la cojo suave y la cojo con calma, no me digo. Bueno, entonces, dos cosas. Desde el punto de vista bioquímico, ¿mira quién es? Necesitamos un perrito ahora para disección de No más. Ah, mentira. Ay, sí, por Dios, le encanta que la toquen, Dios. Escúchame. Entonces, para que una neurona se una con otra neurona, ¿qué se necesita y funcione? Botón simpático. Sí, o sea que hay un neurotransmisor. El neurotransmisor es una sustancia química. Entonces, en la sinapsis puede ser de dos tipos. Sinapsis química, hay un neurotransmisor, pero algunas neuronas muy poquititas funcionan como la luz. O sea que hay unas neuronas eléctricas, no necesitan neurotransmisor, sino que funciona una con la otra pasando el electrón. ¡Qué maravilla! Eso cambió para el Parkinson unas cosas. ¿Cómo se llama el senador? Entonces hay dos tipos de neuronas, o el sinapsis de neurona química y la otra eléctrica desde el punto de vista bioquímico. Bioquímico.
Bióquímica. Bueno, listo. Listo. Entonces, ahí está. Vamos a arrancar. Bueno. El sistema nervioso tiene dos tipos de sustancia. Hay sustancia blanca y hay sustancia gris. Y una neurona tiene cuerpo y tiene axón. La sustancia blanca tiene axones, pero no tiene cuerpo. Si tiene axones pero no tiene cuerpo, ¿cuál será su color? ¿Perdón? Su nombre lo indica. ¿Perdón? El color es blanco. ¿Por qué? Por la mielina. Porque tiene mielina. La sustancia gris no tiene axones, pero sí tiene cuerpos. Como no tiene mielina, es de color gris. Dígame si estamos bien hasta ahí. Sí. El cuerpo es gris y la axón blanco. Claro, los cuerpos se ven gris porque no tiene mielina. ¿Puedo borrar esa y ya tomar foto? Sí. Muy bien. Vuelvo acá. Aquí tengo una neurona que tiene de como la cumbia cuerpo y tiene ¿qué? Corazón y axón. Tiene cuerpo y axón. Y decíamos entonces que la función de las neuronas era hacer sinapsis, pero esas sinapsis las puede hacer el sistema nervioso. Se ha ido el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y la función de una neurona es hacer ¿qué? Sinapsis. Bueno, pero resulta que la sustancia gris, el sistema nervioso central está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, todos acá. La sustancia gris, ¿por qué está formada? Por cuerpos, ¿sí o no? Y si hay cuerpos es porque tiene que haber una. El cuerpo es para hacer una sinapsis. Si hay sinapsis y si hay sistema nervioso central, recibe el nombre de núcleos. ¿Vamos bien o no? O sea, ¿qué es un núcleo? ¿O núcleos? La unión de cuerpos. Núcleos. Sinapsis, ¿dónde? El cuerpo. El sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico tiene cuerpos cisas para hacer también una sinapsis. ¿Y cómo se llama la sinapsis en periférico? Ganglio. Defíname ganglio. Sinapsis en periférico. Sigo. ¿El sistema nervioso tiene ganglios? Pues no olvidemos que aquí, vuelvo atrás, que la blanca no tiene cuerpo, ¿sí o no? ¿Perdón? No. Entonces, bueno, en el sistema nervioso central, ¿la sustancia gris tiene axones? No. ¿La sustancia blanca sí tiene axones? Sí.
¿El axón qué es en la sustancia blanca? Lo que transmite el impulso y recibe el nombre de, si está el sistema nervioso central, tracto, fascículo, funículo, lemnisco o cintilla. O sea que ¿qué es una cintilla, lemnisco, funículo, tracto, fascículo? Es una que no, es un axón que se ubica a nivel de la sustancia blanca. Porque el axón no está en la gris, ¿sí o no? Dígame, ¿entendimos? ¿El sistema nervioso periférico tiene axones? Sí. ¿Y cómo se llama? Nervio. Y nosotros los mismos los estudiamos en anatomía 1, hasta le metimos luz. Les vuelvo a preguntar, ¿qué es un ganglio? Una sinapsis en periférico. Pero si hay sinapsis es porque tiene que haber un cuerpo. ¿Qué es un núcleo? Sinapsis en central. ¿Y dónde se da? En la sustancia gris. ¿Qué es un axón? La prolongación de la neurona. En sistema nervioso central hay axones, sí. ¿Dónde? En la sustancia blanca. Y recibe nombre de fascículo, tracto, funículo, lemnisco, cintilla. La gris no tiene axones. En sistema nervioso periférico hay axones, sí. ¿Y cómo se llama? Nervio. ¿Listos? Listos. Con base en ello, entonces miren, voy a borrar. Tomen la foto. Borre. Entonces voy a hacer un corte, colegas. Bueno, entonces vamos nuevamente. El sistema nervioso lo podemos estudiar desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto anatómico se clasifica en, primero, sistema nervioso central porque está en el centro. En la cabeza, ¿qué tenemos? El encéfalo. Y el encéfalo está formado por tres: cerebro, cerebelo y la médula oblongada. Y la otra parte del central es la médula espinal. Y ella se divide en regiones. Regiones, somos romanos. La primera cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Y desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista anatómico, se ve el sistema nervioso central y B, sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico está formado por el sistema nervioso periférico nace en central.
sistema nervioso voluntario, sistema nervioso autónomo y nervios craneales. El sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso autónomo nacen de la médula espinal y los nervios craneales nacen del encéfalo. ¿Sí o no? Voy a repetir. El sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso autónomo, ¿de qué nacen? De la médula espinal, y del encéfalo nacen los nervios craneales. Y desde el punto de vista fisiológico se divide en sistema nervioso voluntario y sistema nervioso autónomo. ¿Hay dificultad hasta aquí? ¿Aló? ¿Por qué los nervios craneales se tomaron como periféricos si van en el Entonces, vamos nuevamente. cerebro? Sistema nervioso central está en el centro, Sí. sobre el esqueleto axiloaxial, que es en la cabecita que está el encéfalo. Sí. Y en mi columna, que está en el centro, nace la médula. Periférico, que nace el central. De la cabeza, que nace los nervios craneales. Y de la médula, los nervios voluntarios y los nervios autónomos. ¿Todo bien, no? ¿No? Sí. Bueno. En ese orden de ideas, entonces, colegas, voy a estudiar en detalle el sistema nervioso central. Míralo acá. ¿Tomaron fotos? Sí. Maybe simplemente estoy cansado. Bueno, entonces atención todos acá. Miren acá tan bonito. Este es el sistema nervioso central. Central porque nace en el centro o en el esqueleto axiloaxial. Entonces, el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y médula oblongada. El cerebro maneja la conciencia, la inteligencia,
y el movimiento voluntario. Entonces, voy a empezar trabajo de salida, movimiento voluntario. Me voy para la puerta. ¿Por qué? Porque lo definí en qué? En el cerebro. No, mejor le regreso. La inteligencia, sobra decir que ustedes son muy inteligentes, porque están en la segunda o tercera universidad más grande del país. Son inteligentes. Y la conciencia, ¿qué es la inconsciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué hace el perro? ¿Dónde viene el ruido? La interacción con el mundo. Si yo recibo un tramacazo y pierdo la conciencia, ahí quedo botado sobre una camilla. Soy consciente. Vio ahora lo que sucedió en Francia, ¿no? El señor que drogaba a la señora y decoraba a los amigos. La drogaba para bloquearla. Y me dijo una frase muy bonita de ella, de la señora. Yo no tengo por qué avergonzarme. Los que deben avergonzarse son todos esos señores que pagaron por violarme, el bol, mi marido. Y además los grababa, y ahorita cuando entra y la policía recoge todo, medio pueblo va a ser mandado a la cárcel. Y ahora esa señora los va a demandar. Y esa señora va a terminar siendo la dueña de más de medio pueblo. Tienen que pagarle. ¿Sí estamos de acuerdo o no? O sea que si yo pierdo la conciencia no puedo tomar decisiones. ¿Está claro el cerebro, sí o no? El cerebelo maneja el equilibrio a nivel central. El equilibrio pero a nivel central. El caminar a nivel central y el movimiento autónomo. Entonces mire, voy caminando hacia la puerta, ¿lo maneja el cerebro? Sí, pero la longitud del paso, eso es autónomo, el cerebelo. ¿Se dan cuenta que voy caminando a un amigo y me pega en la parte externa del piecito, tropiezo y voy para el piso? Porque el cerebelo no pudo modificar eso rápido. Okay. ¿Vamos bien o no? Y el caminar, pero caminar central autónomo, ¿no? Aquí autónomo. La médula oblongada, por favor, la médula, no puedo colocar aquí, pero ustedes pueden colocar médula oblongada, colóquenle sinónimos ahí. Médula oblongada, también se le conoce con el nombre de médula oblongata, bulbo raquídeo o mielencéfalo, Párenme en bolas. Toda la información de la cola, pelvis, miembros posteriores, cavidad abdominal, cavidad torácica, miembros anteriores y cuello llega a la médula oblongada. Por lo tanto, como toda la información llega ahí, la médula oblongada, ¿cuál es su función? Manejar el funcionamiento de los órganos internos. El movimiento del intestino, la producción del chichi, la producción arterial, la saliva, el tomar el alimento, masticar el alimento, deglutir el alimento, el eructo, regurgitación, salivación. Qué cosa tan berracamente. Ahora, me llega una información a la médula, tiene que pasar al cerebrito. Las personas que somos derechas, el hemisferio del cerebro desarrollado es el izquierdo, y las que son izquierdas, el hemisferio desarrollado es el derecho. Es decir, la información pasa del lado derecho, pum, al lado izquierdo, y del lado izquierdo, pum, al lado derecho. Eso se llama decusar. Decusar. Entonces, en la médula oblongada, bulbo raquídeo o mielencéfalo se realiza la decusación y maneja todo el funcionamiento de los órganos externos. ¿Vamos bien o no? Entonces, vamos a pensar que el sistema nervioso central es la empresa que nosotros conocemos como Coca-Cola. Mire que sí que le han dado duro las bebidas azucaradas, ¿no?
Claro, y es que efectivamente causa muchos problemas. Pero ¿quién no le gusta la Coca-Cola y vive en el desierto? Se cree la última Coca-Cola en el desierto. La Coca-Cola está sobremencionada. ¿Dónde están los dueños de Coca-Cola? En Norteamérica. O sea que en Norteamérica está el dueño de Coca-Cola. Sería el encéfalo. En Colombia tenemos un ejecutivo. Ejecutivo significa, mijo, usted no piense, usted es un pobre bobo, ejecute. Usted me vende Coca-Cola de 5 litros, de 3 litros, de 2 litros y de 50 y el precio es tal. Luego me informa, la gaseosa que más se vende en Colombia es la 350. Ah, entonces tengo de 5 litros que no se vende. ¿Qué dice el dueño? Mándela para Ecuador. O sea que la médula es el ejecutivo, sube información y baja información. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice los dueños? El encéfalo. Tranquilo, mijito, usted no piense, usted ejecute, haga caso. Entonces vamos a estudiar la médula, mire. ¿Vamos bien o no? Sí. Miren esta belleza. Bueno, en mi pueblo, sobre todo los abuelitos, no tenían televisión y tampoco tenían radio porque las pilas eran muy costosas, el radio hasta de 80. Yo fui donde la abuelita me tramitaron de mi casa porque no tenemos que echar a la olla. Y a mí me gustaba mucho escuchar la radio y un programa de radio que se llamaba Radio Recuerdos. Me gusta más. Y llegaba la abuelita y me contaba con el radio prendido y me decía ella, Luisito, apague la rochela. ¿Qué me tocaba? Apagar el radio, que era mi jefa. Hoy en día ya todo eso cambió. Pero cambiamos lo de apagar la rochela por las preguntas inducidas. Entonces el médico hace unas preguntas que pueden llevar a errar el diagnóstico. ¿Cierto que están cansados? Sí. ¿Cierto que tienen hambre? Sí. Entonces es hora de almuerzo. Nos vamos, no quieren. ¿Cuál sería la pregunta adecuada en medicina? ¿Están cansados? No, eso está muy interesante. ¿Tenemos hambre? Sí, pero aguantamos. Tenemos sistema nervioso. ¿Cuál será el diagnóstico final? No, es que tenemos hambre. Bueno, no tenemos afán, tenemos hambrecita, pero aguantamos. Entonces hay que eliminar las preguntas del túnel. O sea, en un perrito llega con diagnóstico. ¿Cierto que ha vomitado? Sí, doctor. ¿Cierto que ha tenido la cosa que claro? Sí, ¿cierto que no tiene las vacunas? No, diagnóstico paro. Entonces yo arranco ahora y las preguntas como dice, ¿ha tenido vómito antier? Hoy no. ¿Ha tenido diarrea con sangre? Solo hoy. ¿Tiene las vacunas? Sí, no todas, pero tiene la de parvo. ¿Come? Sí, pero al ratito lo vomita. Diagnóstico, una obstrucción intestinal. Y yo la mandaba a papá. Entonces hay que quitar los diagnósticos de todo. Entonces miren aquí la médula. ¿La médula dónde está? Dentro de la columna. ¿Tienen hambre? Sí. Entonces miren la médula, miren amarillo la médula, miren el ejecutivo, el pobre bobo que no piensa que ejecute. Miren eso, por favor calladitos, todos se concentran.